Ven, vayamos directo al grano con esto. Les doy la bienvenida a este análisis donde vamos a explorar a fondo una tendencia médica que literalmente está haciendo eco por todas partes: la sueroterapia intravenosa con oligoelementos. Y específicamente, hoy vamos a desempacar la ciencia y la literatura detrás del uso del cobre. Es un tema súper fascinante porque está justo ahí, en esa frontera entre nuestra búsqueda moderna del bienestar y la biología celular más estricta. De verdad promete cambiar muchísimo la forma en que entendemos nuestro propio sistema inmunológico. Y claro, surge una pregunta que es completamente justa, ¿verdad? Digo, la medicina integrativa ha capturado un interés masivo a nivel global en los últimos años y tiene todo el sentido del mundo. Quienes buscan alternativas para fortalecer su salud muchas veces se sienten súper atraídos por tratamientos directos, como las terapias intravenosas. Pero, oigan, para entender realmente qué está pasando dentro del cuerpo, tenemos que hacer una pequeña pausa, mirar más allá de las modas del momento y analizar de forma 100% objetiva la ciencia dura, esos datos clínicos que realmente respaldan o cuestionan estas prácticas. Sección 1. El auge de la sueroterapia en la medicina integrativa. Entonces, veamos qué está impulsando exactamente este fenómeno a nivel mundial. Ya saben, con la constante presencia de enfermedades infecciosas y esa preocupación que todos tenemos por las deficiencias de micronutrientes, la gente está buscando activamente formas de potenciar sus defensas. Y los reportes nos muestran que las clínicas de medicina integrativa están usando cada vez más estos sueros para meter vitaminas y minerales directo al torrente sanguíneo, buscando, digamos, una absorción total. Y bueno, esto nos prepara el terreno para analizar, basándonos puramente en la literatura científica reciente, qué hace realmente el cobre una vez que entra al organismo. Sección 2. El poder inmunológico, o dicho de otra forma, el cobre como defensa. Hablemos de uno de los grandes protagonistas de este análisis, y prepárense, porque este oligoelemento resulta ser un verdadero héroe biológico con capacidades científicamente comprobadas. Imaginen esto como una batalla campal a nivel celular. Las células inmunitarias atacan con todo a los patógenos, ¿cierto? Pero al hacer eso, generan sustancias oxidativas que pueden dañar al propio cuerpo. Es como fuego amigo. Y justo aquí es donde entra al rescate la superóxido dismutasa, una enzima que es absolutamente vital. Resulta que el cobre actúa como el motor indispensable para que esta enzima arranque. Básicamente, sin el cobre, nuestras defensas quedarían totalmente desprotegidas ante su propio fuego cruzado mientras luchan contra las infecciones. Y esto ilustra de manera brillante por qué este mineral es tan esencial. El cobre influye de forma directa en la multiplicación de los linfocitos T y en la actividad de las células natural killer, que básicamente operan como las fuerzas especiales de nuestro sistema inmune. Además de eso, regula la producción de interleucina 2 y hasta tiene propiedades antimicrobianas propias. Y la suma de todo esto, todos estos mecanismos trabajando en equipo, es lo que mejora drásticamente nuestra resistencia contra las infecciones. Imagínense el beneficio enorme que esto representa, especialmente para pacientes inmunocomprometidos. Es una verdadera maravilla metabólica, sin duda. Pasemos a la sección 3, el peligro de la deficiencia y sus consecuencias clínicas. Ahora, ¿qué pasa cuando esta increíble maquinaria celular falla por falta de material? Vamos a ponernos un poco más serios aquí porque los efectos de no tener suficiente de este oligoelemento son profundamente graves. De hecho, hay una anécdota clínica en la literatura que es fascinante pero a la vez bastante alarmante. Es como un verdadero disfraz médico. Resulta que hay pacientes que llegan a urgencias con un daño neurológico severo, específicamente mieloneuropatía, y los diagnostican por error con deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué? Porque los síntomas son casi idénticos. Si el médico no pide un análisis de sangre específico para medir el cobre, el diagnóstico real simplemente se esfuma y estos pacientes terminan recibiendo tratamientos que no les sirven para absolutamente nada. Y ojo, porque el impacto de tener niveles de cobre crónicamente bajos no se queda solo en el sistema nervioso. Es un problema de todo el sistema. Estamos hablando de neutropenia, que es una caída peligrosísima de glóbulos blancos. También anemias severas, que por más hierro que les den, no mejoran. Desarrollo de hígado graso e incluso pérdida de densidad ósea en mujeres posmenopáusicas. Aquí, actuar a tiempo lo es todo. En condiciones como la enfermedad genética de Menkes, por darles un ejemplo, empezar temprano con suplementos de cobre es una medida que literalmente salva vidas. Entonces, el gran punto aquí es este. Estamos frente a una condición que es rara pero corregible. Esa frase, que viene directo de una investigación de Tajir y su equipo, es súper poderosa y subraya una urgencia médica real. Nos está recordando la exigencia enorme de mantener los ojos bien abiertos, de tener esa sospecha diagnóstica siempre presente, sobre todo en las áreas de neurología y hematología. No podemos permitir que una deficiencia tan peligrosa, pero que es tan fácil de tratar, pase desapercibida. Sección 4. El límite de la toxicidad y los riesgos del exceso.
Pero bueno, veamos qué pasa cuando nos vamos al otro extremo, ¿no? Porque inyectar minerales directo en la vena exige un cuidado y un rigor absoluto. Para que pongamos toda esta fisiología en perspectiva, la ingesta diaria que se recomienda para mantener toda esta asombrosa maquinaria inmunológica funcionando al 100 en un adulto promedio es de apenas 900 microgramos. O sea, estamos hablando de una cantidad verdaderamente minúscula, pequeñísima pero vital. Sin embargo, y escuchen bien esto, el límite superior estricto por día es de 10.000 microgramos. El contraste entre esas dos cifras nos muestra una ventana terapéutica increíblemente estrecha. Un ligero, un pequeñísimo error de cálculo al preparar uno de estos sueros y rápidamente cruzamos esa delgadísima línea entre fortalecer el sistema inmunológico e inducir un daño orgánico bastante severo. Además, hay otra cosa que hay que entender. Dentro de nuestro cuerpo hay una competencia constante. El cobre y el zinc pelean ferozmente, por así decirlo, por usar los mismos mecanismos de transporte y absorción. Entonces, si alguien recibe una dosis enorme y desproporcionada de cobre por vía intravenosa, se le puede causar, sin querer, una deficiencia grave de zinc. Y esto tira por la borda la homeostasis del paciente, o sea, todo su equilibrio interno natural. Por eso se requiere un balance casi milimétrico. Y cuando estas altas concentraciones se salen de control, el cuerpo entra en una toxicidad sistémica súper rápido. Hablamos de daño grave en el hígado, malestares gastrointestinales agudos y un estrés oxidativo tremendo causado por la llamada reacción de Fenton, que en términos sencillos es una reacción química en cadena que destruye las células. Pero ¿saben qué es lo más alarmante de todo esto en un hospital? Que esta toxicidad puede enmascarar infecciones oportunistas en pacientes que de por sí ya tienen las defensas bajas. Es un escenario que complica la vida del personal médico al máximo. Y así llegamos a la sección 5. ¿Qué dice la evidencia? Estudios versus práctica. Es hora de nuestro baño de realidad, de confrontar las promesas con los datos duros. ¿Qué demuestran verdaderamente los ensayos clínicos sobre inyectar cobre de forma intravenosa en personas que están sanas? Ahora, lo verdaderamente interesante de esta literatura es la enorme paradoja que nos revela. Si miramos de cerca los estudios clave como los de Peña, Litwin o Tahir, queda 100% claro que la falta de este mineral causa estragos en el cuerpo. Eso es un hecho, indiscutible. Pero al mismo tiempo, los datos exponen un vacío gigante. Hay una falta total de soporte cuando intentamos evaluar si estos sueros realmente sirven en personas que no tienen ninguna deficiencia comprobada. De hecho, es cero. Cero es exactamente la cantidad de ensayos clínicos controlados a gran escala que respaldan el uso rutinario de sueroterapia con cobre para mejorar la inmunidad en pacientes sin un déficit previo documentado. Hay una brecha gigante entre saber cómo funciona el cobre a nivel celular, que es fascinante, y tener un tratamiento intravenoso que esté validado por protocolos internacionales. Y esa brecha hasta el día de hoy sigue completamente abierta. Y justo aquí es donde el personal clínico, y muy en especial el equipo de enfermería, se vuelve la pieza clave para la seguridad del paciente. Como no tenemos protocolos internacionales estandarizados todavía, la prioridad absoluta es la prevención. Hay que incluir el cobre en los diagnósticos diferenciales cuando vemos problemas neurológicos, monitorear de cerca los niveles en la sangre, tanto de cobre como de zinc, y registrar sistemáticamente cada vez que se administra por vía intravenosa. Porque, al final del día, la evidencia científica de mañana se está construyendo ladrillo a ladrillo con esos registros detallados que el personal médico hace hoy. Todo esto nos deja con una reflexión bastante provocadora para cerrar. ¿Cómo logramos que la comunidad médica cierre esa enorme brecha entre la explosiva popularidad de estas prácticas integrativas y la necesidad innegociable de contar con ensayos clínicos rigurosos? Es imperativo que la práctica médica basada puramente en la evidencia siga siendo la brújula en todo esto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima y, como siempre, mantengan esa curiosidad y ese pensamiento analítico bien encendidos.